4 y luego el verso 21 hasta terminar el mismo capítulo. Dice así en el nombre de Jesús: llevado fue José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba en su mano. Gloria al Señor. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Terminando el mismo capítulo, gloria al Señor, verso 20 hasta el verso 23, dice así: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Quiero resaltar, amén, del verso 3, y Jehová hacía prosperar en su mano todo lo que. Vamos a orar. Señor de gloria, Dios de poder, invocamos tu nombre, en nombre de Jesús, y damos gracias, Señor, y aquí tu siervo. Padre, úsame, Señor, esta noche en este servicio, y nuestros hermanos que están allá en su casa, bendícelos maravillosamente. Aleluya, por la palabra, Señor, que sea dada. Unge, Señor, cada palabra, y que sea la útil, la necesaria, la que es indispensable para la edificación de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad y toman, están cómodos todos, en el nombre maravilloso de Jesús. José, el hijo hermano, gloria al Señor, de Jacob, maravilloso nuestro Dios. Encontramos en el capítulo 39, amén, una parte incómoda de José. Amén. Pero hemos resaltado en el mismo capítulo, hermano, verso 4 y el último verso, amén, de que Jehová estaba siempre con él. Amén. Y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Y el verso 23 dice: porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún más, hermano, en esos mismos versículos que hemos leído, dice la palabra, hermano, que el Señor colocaba gracia ante los hombres. Amén. Y hacía, hermano, que los hombres confiaran en él y que depositaran todo para que él lo administrara. Entonces, hermanos, vemos en este capítulo, amén, que José vivió una etapa de aflicción, hermano, y la angustia era palpable. Amén. Él había pasado de una etapa, hermano, a otra etapa. La etapa, hermano, que él estaba transcurriendo, él era esclavo, era siervo. Pero él anteriormente, él era príncipe. Amén. Era hijo de Israel, de Jacob. Él tenía muchas promesas en su vida. Amén. Sobre él, hermano, por ser hijo de Jacob, por en él recibir las promesas que Dios había dado a Abraham, que ellos serían muchedumbre de gente, que ellos serían una gran nación como la arena del mar y como las estrellas en el cielo, que serían multiplicados, que la bendición llegaría sobre su vida de una
que las demás naciones, hermano, servirían a ellos, que ellos heredarían una tierra que fluye leche y miel. Pero ahora, por circunstancias, por celos de misma familia, sus hermanos vieron en él un proyecto que Dios quería establecer. Y déjenme decirle algo, hermano, esas mismas promesas están sobre la iglesia, la amada del Señor, la de su nombre. Si nosotros somos fieles, hermano, en todas las circunstancias que se nos presenten en la vida, sea abundancia, hermano, sea escasez, sea enfermedad, sea salud, gloria al Señor, seas que tú tengas un nombre de renombre, así, hermano, sea que tu nombre sea NN, no sea conocido, pero es conocido delante de Dios, y ese nombre está en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Gloria al Señor. Pero todo está, hermano, que nosotros podamos vivir las circunstancias dependiendo del proceso de Dios. Este hombre llamado José, hermano, estaba viviendo una vez más, como le digo, una etapa de aflicción, de angustia palpable. No sé si usted, hermano, ha visto aflicción a su vida. Amén. Y no de esas aflicciones como la neblina, hermano, que hoy está y al instante se va. Hay cosas que nos afectan nuestra vida, hermano. Hay angustias que vienen de un momento a otro. Pero, hermano, así como vienen, también se disipan. Pero esta aflicción a José no fue como la neblina o como la flor del campo que sale y sale el sol y la marchita y la quema. No, hermano, este José, amén, el hijo de Jacob, siendo un príncipe, ahora es bajado a Egipto, encadenado y colocado en la plaza de los esclavos y es comprado. Amén. Él trae en su corazón, hermano, yo no sé si a usted alguien lo ha despreciado. Y yo sé, hermano, que todos en esta tierra vivimos esas circunstancias. Alguien nos tiene en poco. A veces, hermano, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestra manera de ser, a veces está marcada por los desprecios que nos han hecho nuestra propia familia. Amén. O personas, hermano, que por X y Y circunstancias, tal vez porque no tenemos simpatía a ellos, hermano, nos menoscabamos. A veces hasta el color, a veces hasta la nacionalidad, a veces, hermano, hasta el lenguaje o el idioma que nosotros hablamos, a veces nos llevan a que nosotros seamos despreciados, seamos tenidos en poco. En el trabajo a veces vemos, amén, que muchas personas nos desprecian, nos tienen en poco. Y eso, hermano, produce aflicción, pero son momentáneas, son pasajeras, porque usted muda de trabajo o muda de comunidad y, hermano, allá nadie lo conoce y comienza a desarrollarse. Pero José, hermano, fue vendido como esclavo, fue comprado a precio de esclavo y fue llevado a la casa de un varón que dice la palabra del Señor llamado Potifar. Amén. Ahora es siervo, hermano, y aunque este llamado José era un muchacho joven, amén, pero en su juventud desarrolló tres cosas que quiero esta tarde en esta predicación, en esta enseñanza, resaltar, hermano, para que nosotros, hermano, por intermedio de la palabra del Señor podamos adquirir esas tres cosas. Muchos de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, hermano, necesitamos que esta palabra, aleluya, que el Señor colocaba gracia delante de su amo y que todo lo que colocaban en su mano prosperaba porque Jehová estaba con él. Necesitamos, hermano, que esa palabra sea, amén, carne en nuestra vida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? A veces hay conceptos que hemos adquirido y que no son de edificación. No es que es muy joven y no se le puede demandar responsabilidad. O también no es que ya es muy adulto y no va a aprender ninguna cosa.
veces usamos ese proverbio, dice, loro viejo no aprende a hablar. Pero, hermano, José, aunque era un príncipe, hermano, y era muy joven, desarrolló en su vida primero el carácter. Y todo es consecutivo. Por tener un buen carácter, desarrolló integridad. Y la integridad, hermano, pudo desarrollar la fidelidad, fue fiel en todos sus asuntos. Amén. Gloria al Señor. Hermano, él no permitió que, aunque estaba en el perfil de ser siervo, hermano, no permitió, hermano, que la tentación viniera a su vida y destruyera el propósito de Dios que tenía con él. El carácter, hermano, es lo que en realidad somos cuando nadie nos ve. Amén. Dice la Biblia, hermano, que una prisión lo llevó a otra prisión. Que cuando estaba, hermano, en la casa de su amo Putifar, dice que la esposa de Putifar se enamoró de él y comenzó a seducirlo, comenzó, hermano, a tratar de él. Él no tenía quien lo controlara, porque la Biblia define, hermano, que él estaba solo en la casa. Amén. La mujer astutamente, hermano, obró y sacó a todos de la casa para poder seducir a este joven. Pero el carácter que él había desarrollado, cuando estudiamos la vida de José, hermano, dice que él, hermano, denunciaba el comportamiento de sus hermanos, cómo se portaban y no era adecuadamente. Eso trajo, hermano, un celo entre sus hermanos. Dice que lo aborrecía por causa de que él no era como los demás. Eso es algo muy importante, hermano. Usted ve, yo veo. Nosotros escuchamos muchas situaciones, hermano. Pero si usted es un hombre, una mujer rendida a Dios, si el Espíritu Santo ha tratado con usted, aunque usted vea malos ejemplos, aunque usted vea malas actitudes, hermano, usted no debe copiar esos patrones de conducta. Usted no debe mirar, no sé, como los demás. No, usted sea íntegro. Usted desarrolle. Nosotros debemos desarrollar un carácter, hermano. Gloria al Señor. Que nos ayude, hermano, aunque nadie nos vea. Así somos delante de la multitud. Y cuando no haya nadie, hermano, también seremos con un carácter definido. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces él, hermano, no permitió que un temporal de tentaciones diluyera su carácter. Gloria al Señor. Siempre, hermano, va a llegar tentaciones a la vida. En diferentes maneras, hermano, en nuestra vida seremos probados. Siempre, hermano, nosotros estamos pensando en lo sensual. Amén. En la sexualidad, en el sexo. No, hermano, nuestra vida, hermano, en cuanto a nuestro carácter, hermano, va a ser probado en muchas maneras. Amén. Gloria al Señor. No podemos evitar que vengan tentaciones o temporales. Bien, a veces, hermano, tenemos una dificultad con alguien. Chocamos por algún aspecto. Entonces, alguien viene y nos pregunta, amén, acerca de aquella persona. Fácilmente, hermano, es comenzar a hablar mal de él, a decir, hermano, tal vez lo que no es, o tal vez la realidad. Amén. Pero a veces, hermano, suceden muchas cosas. A veces, hermano, tenemos un amigo, tenemos una amiga. Y aquella amiga o aquel amigo nos comenta algunas cosas personales de ella o de él. Cosas íntimas. Tal vez algunos fracasos emocionales, algunos fracasos económicos. Amén. Y ha depositado esa confianza en nosotros. Gloria al Señor. Pero viene un momento, hermano, en que hay una disolución de esa amistad. Por alguna pequeñez o por alguna cosa, hermano, salimos de conflicto con esa persona. Y como hemos sido depositarios de una confidencia, y eso ha producido esa disolución de amistad, ha producido algún resentimiento en nuestro corazón.
avanzados, hermano, en ese aspecto si nosotros divulgamos aquella fidelidad, aquella confidencia que ha hecho en nosotros. Pero si nosotros tenemos un carácter definido, hermano, vamos a guardar ese secreto a pesar, o esa confidelidad que han hecho a nosotros, hermano, a pesar de todas esas cosas. Amén. José fue probado en un aspecto. Amén. Pero su carácter, hermano, lo ayudó, hermano, a salir adelante, hermano. Amén. Eso es lo que va a definir, amén, gloria al Señor, el carácter. Y eso, ese carácter que tuvo José, hermano, lo ayudó a que el Señor, hermano, siguiera con él, prosperando y ayudando. Nosotros, o algunos, hermano, han detenido la bendición en su vida, hermano, por causa de su carácter. El carácter, hermano, es lo que nos va a mostrar realmente lo que somos cuando nadie está. Amén, gloria al Señor. Porque a veces, hermano, muchas personas muestran un perfil de su carácter cuando está con nosotros o cuando estamos con ellos. Pero cuando no hay nadie al lado, hermano, es otra persona. Pero José no tenía papá, no tenía hermanos, ni ningún hebreo, hermano, que lo chequeara o lo controlara. Él estaba en un pueblo, hermano, egipcio, otra costumbre diferente. Estaba en un estado, era un esclavo, era un sirviente, pero su carácter lo ayudó a ser lo que era. Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el carácter, hermano, desarrolla la integridad. La integridad es el estado completo de una persona. Amén. O sea, quiere decir no es dividido. Amén. La integridad, hermano, es yo soy el que soy. Gloria al Señor. No importa dónde estoy, con quién estoy. Mis palabras, hermano, son manifestadas o coinciden con las obras, hermano, que yo realizo. Eso es la integridad. Amén. José dijo, ¿cómo yo haré este mal y pecaré contra Dios? Amén. Él decía que era un joven pulcro. Amén. Que era un joven que rendía cuentas a Dios. Que Dios era su Señor. Y que él conocía al Señor en su santidad. Él había tenido experiencias pastoreando, gloria al Señor, en sus meditaciones. Eso lo había, hermano. Entonces, la integridad, hermano, que va a desarrollar en tu vida, hermano, va a definir quién es usted. Usted es hijo de Dios, sea donde sea, hermano, gloria al Señor. Sus hechos, hermano, sus obras van a demostrar sus palabras. Si usted ama a Dios, hermano, lo va a amar en todas las circunstancias. Usted es íntegro, hermano. Así vea lo que vea, gloria al Señor. Aleluya. Se manifieste lo que se manifieste, usted va a mantener su integridad. Aleluya. Gloria al Señor. Lamentablemente, hermano, la integridad, amén, en la actualidad, eso es algo perecedero, hermano. Con el deseo de la gente llegar al éxito, con el deseo de la gente triunfar, hermano, no hay integridad en ningún lado. Pero hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Hay una iglesia, la iglesia del nombre, la iglesia que ha conocido a su Señor verdaderamente. Gloria al Señor. Aunque nadie nos esté viendo, hermano, pero sabemos que los ojos de Jehová están sobre los justos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. No nos podemos esconder de Él. Gloria al Señor. Nosotros, hermano, tenemos que ser fieles en ese aspecto. Gloria. Debemos ser íntegros. Amén. Lo que Dios ha formado. Porque, hermano, no queremos perder la bendición de Dios en nuestra vida. La integridad. Hermano, a pesar de que José comenzó a entrar en otro aspecto, por tener un carácter definido, por tener integridad y por ser fiel.
Amén, gloria al Señor. Porque Él refiere estas palabras cuando estaba con ese temporal, hermano, ese viento que estaba azotando. Él dijo: mi Señor todo lo ha colocado en mis manos. Amén. No hay cosa que Él se preocupe. Lo único que me ha reservado eres a ti. Amén. Miren, hermano, el carácter. Miren la integridad de este joven. Amén. Porque a veces, hermano, el enemigo sazona la mente, sazona el corazón. Y dice: no, era que yo me encontraba en perfil bajo. Yo me encontraba en una circunstancia adversa. No tuve nada que escoger, me tocaba que escoger eso. Pero José, gloria al Señor, por tener ese carácter, era un muchacho de 13 años, hermano, aproximadamente. Amén, gloria al Señor. Era un hebreo que dice que era muy hermoso. Amén, gloria al Señor. Y para que esa mujer egipcia fijara los ojos, ¿verdad? Este joven era hermoso. Porque la gracia de Dios hermosea a la gente, hermano. La gracia de Dios hermosea al varón, hermosea a la mujer de Dios, hermano. Gloria al Señor. Amén. Pero el carácter, hermano, lo llevó a tener esa integridad y a ser, hermano, fiel en todos sus aspectos. Aunque esa circunstancia lo llevó a otra circunstancia más lamentable, porque fue a parar en la cárcel, dice, de los criados de Faraón. Amén. Pero, hermano, dice que Jehová colocó gracia delante del carcelero. Amén. Y la gracia fue tan grande que este hombre, viendo a ese jovenzuelo, hermano, llegar ahí, depositó toda su confianza en sus manos y colocó todo a cargo de él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero hay algo más importante, hermano, porque en nuestras manos, hermano, pueden llegar muchas cosas. Oh, la gracia que Dios nos ha revestido, hermano. Alguien puede depositar su negocio en nuestras manos. Amén. Como tú eres cristiano, como eres hijo de Dios, yo sé que los cristianos nos roban. Yo sé que los cristianos y nos colocan sus llaves, nos colocan toda la administración en nuestras manos, hermano. Pero hay que ser fieles. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, que esta integridad llevó a José, hermano, a que depositaran todo. Pero hay algo importante que es la fidelidad, ser fieles. La palabra del Señor nos habla en el libro de Lucas acerca de la mayordomía. Dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él estaba en la cárcel. Él no sabía el proyecto de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, a veces no sabemos el proyecto de Dios. A veces, por falta de carácter, por falta de integridad, lo único que pensamos es en llenar el vientre hoy. Vamos a comer hoy, no sé mañana si no tengo para comer. Voy a dormir, no sé si mañana amanezco vivo. Y no sabemos, hermano, si Dios nos va a colocar en la mesa del rey, o si el Señor nos va a dar larga vida como Moisés, como Abraham, 100 y pico de años. Nuestra mente es finita, hermano, y también es limitada, pero la fidelidad es muy importante. José no sabía que iba a ser el segundo en Egipto después del rey, que iba a administrar, hermano, todos sus bienes. Pero en casa de Potifar, como siervo, fue fiel. En la cárcel, hermano, también fue fiel, administró adecuadamente todos los aspectos. Tiene que ser comida, tiene que ser vigilancia. Hombres, hermanos, perversos, él comenzó a administrarlo. Y dice la palabra del Señor que las cosas comenzaron a ir bien cuando dicen gloria al Señor. Y de ahí Dios lo sacó, hermano, a un lugar de eminencia. Porque en lo poco fue fiel.
Dice que lo mucho lo pondré. Aleluya. El Señor de la gloria, hermano, lo llevó a lo mucho. Nosotros tenemos que desarrollar estos tres aspectos, hermano, en nuestra vida. Tenemos que desarrollar, definir verdaderamente nuestro carácter. Y cuando se defina eso, hermano, eso viene consecutivo. Eso viene como en añadidura. Como dice la palabra del Señor, dice, las demás cosas serán añadidas. Cuando definimos un verdadero carácter, hermano, viene la integridad. Usted va, yo voy a ser íntegro. Y luego vamos a ser fiel, hermano. Amén. Vamos a desarrollar la fidelidad. Vamos a ser fieles en todas las cosas. Muchas cosas, hermano. Nosotros no podemos negar las oportunidades que el Señor nos ha dado. Nos ha dado una oportunidad de ser salvos. Amén. Pero por no desarrollar un verdadero carácter cristiano, no hemos sido, hermanos, íntegros, ni hemos sido fieles. Muchos han perdido su salvación. Otros están comprometidos en su salvación. Otros están cojeando dentro de la iglesia bajo su salvación. Otros, hermanos, como dice el apóstol Pablo, dice, van a salvar solamente el pellejo, porque el fuego va a consumir sus obras, porque no son oro, no son plata, son puro heno y madera. Gloria al Señor. Por eso, hermano, es muy importante el carácter. Dios nos ha dado, hermano. Todos hemos tenido oportunidades de oportunidades. Nos han confiado bienes, nos han confiado dinero. Hermano, gloria al Señor. Yo recuerdo siendo un muchacho joven, aleluya, en un barrio donde me desarrollé, donde, hermano, muchas personas ya no tenían confianza en mí. Y yo llegué a una casa de ayudante de construcción. Ahí en esa casa, hermano, se desarrollaba un taller de orfebrería o de joyería. Ahí comencé a trabajar durante 4 meses, duramos trabajando. Ahí nos daban la comida y todas esas cuestiones. Y cuando se acabó el trabajo, el dueño de la casa me pregunta y me dice, ¿usted qué va a hacer? Y yo, bueno, retornar a mi barrio a jugar fútbol. Me dice, Johnny, ¿quieres trabajar con nosotros? A mí me sorprendió, hermano. A mí me sorprendió siendo un muchacho de 16 para 17 años, donde había cantidad de gramos de oro. Amén. Y ahí comencé a trabajar. Me ofrecieron una cantidad de 7,500 pesos. Estoy hablando de hace una cantidad atrás de años. Amén. Aproximadamente casi 35 años o 36 años. Cuando terminó la semana, me cancelaron 11,500. Yo le dije, no son 7,500. Me dice, no, es que usted ha aprendido y sobre todo que hemos visto que usted es fiel. Duré trabajando 5 años ahí. Aprendí una profesión, hermano. Amén. Todos nosotros hemos tenido una oportunidad en nuestra vida. ¿Y qué digo? Más de una oportunidad, hermano. Pero a veces la dejamos ir. Y a veces nosotros hasta oramos, hasta ayunamos, pidiendo a Dios, Señor, ¿por qué no me bendice? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Gloria al Señor. Tal vez hoy, esta tarde, hermano, para los hermanos que están oyendo, para los que nos están viendo, hermano, ha sido por falta de carácter. Por falta, hermano, de ese ingrediente que es la integridad. Y por falta del otro ingrediente que es la fidelidad. Aleluya, gloria al Señor. De José podemos aprender eso. Hermano, de ahí salió a montar el caballo del faraón, a ser vestido, amén, al ministrar, gloria al Señor, todos los tesoros de ese gran imperio egipcio, gloria al Señor. Y también, hermano, de ahí proveyó, hermano, su mano, amén, misericordiosa para salvar a Jacob, a su padre y a todos sus hermanos. Gloria al Señor. Le invito
invito a ponerse de pie y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Hermano, tú tienes una oportunidad de parte de Dios. Gloria al Señor. Muchas personas, hermano, a veces nosotros nos miramos quién somos nosotros. A veces nos dan cosas, hermano, fiadas. Oh, no se tenga en poco, hermano. Puede ser que tu negocio sea vender caramelos. Estás comenzando con una bolsa. Amén. Muchas personas han comenzado de la nada, hermano, de la nada, de la nada. Yo conté la historia de este varón llamado Colgate, ¿cierto, hermano? Un muchacho que mantenía a su familia extranjero en Estados Unidos con una cajita que vendía unas significantes cosas. Y de pronto entró a una iglesia y escuchó el mensaje de Jacob, que Jacob dijo: si tú me llevares y me volvieres y me trajeras en paz a la tierra de mis padres, yo prometo ser fiel en todo mi tiempo. Y él escuchó eso, hermano. Dice que comenzó, hermano, y luego entró en una fábrica de jabones. Amén. Y dice que terminó comprando la fábrica de jabones. Hizo esa gran multinacional llamada Palmolive y Colgate. Amén. De la nada, hermano, Dios nos puede levantar. Cuando el Señor pone los ojos en los íntegros, dice la palabra del Señor, hermano. Amén. No tengas por poco tu trabajo o lo que tú desarrolles, hermano. Porque si la gracia de Dios es plasmada en nosotros, hermano, de ahí, hermano, del polvo nos levantará el Señor. Gloria al Señor. No limitemos nuestra mente. Gloria al Señor. Pero tenemos que tener carácter definido. Ser íntegros, ser fieles. Si en lo poco, hermano, somos fieles, el Señor nos pondrá en honor. Levantemos nuestras manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de